Godzilla Analog Horror y Found Footage. Hoy nos adentraremos en 3 videos sobre el impacto y las secuelas de la aparición de Godzilla y otros monstruos gigantes. El primer video se llama Living with Monsters, Godzilla Found Footage, una creación de Lost Utopia Films. Este video trata sobre cómo la humanidad enfrenta la coexistencia con monstruos gigantes conocidos como superfauna, incluyendo a Godzilla y otros tras la detonación de la bomba de hidrógeno, también conocida como arma termonuclear. El video comienza describiendo la explosión de esta bomba, la cual marcó el inicio de una nueva y amenazadora era en la historia de la humanidad, ya que dio lugar a la aparición de monstruos. Jen Maldonado, el presentador de este documental, explica la situación que enfrentan las personas al convivir con estos monstruos en la era de la superfauna moderna. Menciona que estos monstruos, llamados por la ciencia como superfauna, han estado presentes durante los últimos 7 años y han atacado 17 áreas pobladas. El video detalla la existencia de 5 especies activas de superfauna que representan una amenaza para la humanidad, tales como Godzilla, Anguirus, Canira, Gorgo y Manda. Los avistamientos de monstruos se han registrado desde tiempos antiguos, incluso antes de la explosión de la bomba de hidrógeno, pero aclara que el mundo conoció a los monstruos a través del fenómeno cinematográfico King Kong. Battle of the Titans. King Kong atrajo espectadores de todo el mundo, ya que la isla Calavera y los monstruos que allí se encontraban llamaron la atención de muchas personas, quienes mostraban gran interés en el documental sobre el viaje a dicha isla. No hubo nuevos desarrollos en el campo de la superfauna hasta 4 años después, cuando continuaron las pruebas de la bomba de hidrógeno en el atolón de Bikini. Aunque estas pruebas fueron exitosas sin dañar a ninguna persona, las consecuencias aparecerían después. Un reptil gigantesco fue arrastrado a la orilla de una pequeña aldea japonesa, conocido más tarde como Godzilla o Gojira, el cual era un cuerpo sin vida. Este monstruo se describe como un dinosaurio que se cree estuvo escondido en el Pacífico durante millones de años, hasta que las pruebas de la bomba de hidrógeno lo sacaron a la superficie. Los pequeños pueblos pesqueros de Japón ya conocían a estas criaturas desde hace siglos, pero mantenían su existencia en secreto para el mundo exterior. Los más extremistas se autodenominaban Kaiyukai, un culto que no solo creía que los monstruos eran deidades, sino que ocasionalmente sacrificaba a sus propios miembros al mar como ofrenda de paz. Días después de la llegada del cadáver de un Godzilla a la orilla, otro Godzilla comenzó su camino de destrucción hacia la ciudad de Tokio. Esto obligó a los habitantes a prepararse, lo que llevó a la construcción de un muro anti-Godzilla con altos voltajes de electricidad. No obstante, las personas calcularon mal el tamaño de la criatura, asumiendo que era similar al primero que llegó a la orilla. Ningún armamento convencional pudo detener a Godzilla, y se teorizó que el primero que llegó a la orilla era un bebé de esa especie. También se planteó la hipótesis de que las luces atraían a la criatura, probando apagar las luces en su camino hacia otra ciudad, lo que hizo que Godzilla pareciera perder interés. Las Naciones Unidas convocaron una reunión de emergencia, y la bomba de hidrógeno se convirtió en un tema de discusión sobre si podría eliminar a Godzilla. La ONU lanzó la Operación Kismet, que consistía en atraer a Godzilla a un área específica, donde sería eliminado por la bomba de hidrógeno en el mar. Llevan a cabo esta operación con varios barcos, logrando atraer a Godzilla hacia la trampa, donde a pesar de las numerosas bajas, se logró el objetivo. Esto se consideró un éxito inicial pero temporal, ya que llegaron informes de otra criatura gigante desde Okinawa, conocida como Anguirus,
que se movía hacia Japón a una velocidad alarmante. Para complicar más la situación, se recibieron noticias de que Godzilla todavía estaba vivo y también se dirigía a Japón, encontrándose con la otra criatura. Anguirus finalmente excavó bajo tierra, evadiendo a Godzilla y desplazándose a Nueva Zelanda, donde ha sido una amenaza constante. La batalla entre ambas criaturas dejó restos de sus cuerpos, y los expertos notaron habilidades físicas que indicaban una adaptación evolutiva, como la capacidad natural de Anguirus para protegerse del aliento atómico de Godzilla, ya que sin eso, el pobre Anguirus ya estaría hecho cenizas. Esto llevó a la conclusión de que estas especies han evolucionado para pelear entre sí a lo largo del tiempo. En otras partes del mundo también aparecieron otras criaturas. En Chile, tras la erupción del volcán Chaitén, una antigua especie de libélula despertó de su hibernación, alimentándose de varias aldeas pequeñas antes de ser encerrada en una mina abandonada. Algunos expertos creen que todavía puede haber algo más grande dentro del volcán. Semanas después, en Hawái, una gran especie de cangrejo atacó Waikiki, conocida como Canira. A los buques de carga les resultó imposible entrar en la zona. Frente a la costa de Irlanda, en la pequeña isla de Nara, se produjeron avistamientos de un dinosaurio de aguas profundas, más tarde llamado Gorgo, quien se vuelve más agresivo cuando es atacado por pescadores o el ejército local. Por último, en China, la serpiente gigante Manda busca comida en las montañas. Se teoriza que el mayor uso de armas nucleares pudo haber despertado a esta superfauna, que de otro modo habría permanecido dormida. Estas criaturas gigantes compiten por los recursos y el territorio, existiendo conflictos entre Godzilla y Canira, aunque para Godzilla no es mucha competencia. De manera similar, Manda ha sido un rival constante, con territorios que chocan en Hong Kong. La llegada de estas criaturas también tuvo aspectos positivos, ya que la humanidad se unió más que nunca, reuniendo recursos de todo el mundo para enfrentar esta nueva amenaza. Además, la radiación producida por los ataques mejora enormemente la fertilidad del suelo, dando lugar a superalimentos que podrían ayudar a solucionar el problema del hambre global en unos años. Las Naciones Unidas comenzaron el proceso de creación del Centro de Contraataque de Godzilla, una coalición mundial con el objetivo singular de investigar cómo destruir a Godzilla y otras amenazas similares. Este centro también trabaja en el desarrollo de recursos y estrategias para reducir las víctimas de estos ataques, así como en la creación de un sistema universal para detectar y monitorear la actividad de la superfauna. Los científicos comenzaron a investigar la isla Calavera, creyendo que los secretos de la superfauna pueden encontrarse en este entorno prehistórico. El documental concluye mencionando que se hará todo lo posible para restaurar la paz en el mundo. En resumen, aunque la bomba de hidrógeno nunca se ha utilizado para atacar un país, sus pruebas en el mar, realizadas durante la Guerra Fría, provocaron la aparición de superfaunas, que ahora amenazan la vida en distintas partes del mundo. La siguiente cinta, titulada Godzilla 8mm Found Footage Analog Horror, es una creación de Danny Donaue. La cinta comienza con la siguiente declaración. El siguiente metraje fue filmado por Henry Hill,
de Nueva York en 1954. Ha sido lanzado al público en 2024 por orden judicial. El audio que acompaña la grabación proviene de una entrevista realizada al Sr. Hill en 1960. En ella, Henry menciona que había capturado en video algo impactante, pero que el gobierno confiscó la grabación y la mantiene en secreto, asegurando que están encubriendo la verdad. Tell us about what you saw. I saw it from the road as I was driving. It was just this big black mountain out in the ocean. Just started shooting. It was coming right at me. I could see its eyes glittering up there in the dark. It was like looking into the eyes of God. The horror of looking at God. And I don't know what kept me standing there. But as it got closer and passed by me, I could feel it all around me. Like the air was turned to poison. Henry también relata que experimentó problemas de salud, específicamente dificultades respiratorias, poco después de estar cerca de Godzilla, el cual es debido a la radiación que emitía. Además, aclara que la experiencia aterradora lo perseguirá por toda su vida. Every time I close my eyes, it's there waiting for me. El siguiente video se titula Late Night With y forma parte de una serie que seguimos en el canal, llamada The Suit-Mation Trials. El creador ha estado inactivo durante más de un año, por lo que antes de abordar el nuevo episodio, resumiremos lo que hemos visto antes. El protagonista descubre antiguas cintas de Godzilla y empieza a notar comportamientos extraños en los videos. La criatura se dirige directamente al espectador, advirtiéndole que ya no está a salvo y revelando ser consciente de su presencia. La situación se descontrola cuando un mensaje oculto revela que él está cerca, insinuando que la entidad de Godzilla podría estar liberándose de la contención de la pantalla. La criatura acecha al protagonista, obligándolo a escapar y borrar su rastro, hasta que reaparece en este nuevo video. El nuevo episodio presenta una entrevista con un ex soldado japonés, mientras se muestra la imagen de una mano sangrando. El ex soldado, conocido como Mr. Money, relata una experiencia de 1937 durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa. Describe una noche en la que él y sus compañeros vieron una criatura monstruosa con picos irregulares que sobresalían como huesos rotos, además de que el cielo comenzaba a brillar de manera extraña. Un joven soldado, que vio más de la criatura, quedó visiblemente traumatizado, sin que nadie creyera lo que todos vieron. Al final, Money menciona que el joven soldado que vio más de la criatura era conocido como Honda, quien creó algo relacionado con lo que vio, sugiriendo que este podría ser una representación de Eiichiro Honda, el director de la primera película de Godzilla, insinuando que Honda se inspiró en esta criatura para crear a Godzilla. Esto podría explicar por qué Godzilla se dirigió siniestramente al espectador, ya que no era simplemente el personaje, sino algo más oscuro y perturbador que se manifestaba a través de él. Para saber cómo continúa esta historia, tendremos que esperar el lanzamiento de los próximos episodios. Sin duda, los videos relacionados con Godzilla y los kaijus resultan extremadamente interesantes, ya que cada creador aporta su perspectiva única al desarrollar historias sobre este icónico personaje, ya sea dentro del género analo horror o found footage. Previamente, hemos visto otras series de este estilo, como The Man in the Suit y los episodios anteriores de The Suit-Mation Trials. Si no los has visto, los dejaré en descripción. Si deseas opinar algo, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.